antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, y en amor, y habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros con toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Hasta ahí voy a leer. Lindo pasaje, ¿no? Sí. Efesios estamos leyendo Tesalonicenses. Y en Tesalonicenses dice que nosotros fuimos escogidos para ser salvos desde el principio. ¿Cuál es ese principio? Aquí dice en Efesios, ¿verdad? En Efesios dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿a quiénes escogió? Escogió a toda la humanidad, porque con el propósito de mandar a su Hijo, Él quería que toda la humanidad recibiera la salvación, ¿verdad? Entonces dice que, aquí Pablo le dice que Él nos escogió. Quiere decir que nos escogió a nosotros y a toda la humanidad para que fuésemos salvos. Pero dice que para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor. Y también nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, lo que estudiamos esta mañana es que nosotros, ya cuando nacimos, ya habíamos sido escogidos, ¿verdad? Nosotros y todos los que van pasando ahí por la calle. Pero todos nosotros y los que van pasando ahí por la calle, nacimos con pecado. Pero hay un punto que sí ya es después de que nosotros crecimos y que por medio de la palabra, como dice en Santiago 1:18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Entonces, ya cuando escuchamos la palabra de Dios, cada uno de nosotros que habíamos sido escogidos y que habíamos nacido con pecado, cada uno de nosotros cuando nació de nuevo, pasamos de la simiente de la simiente corrupta a la simiente incorruptible. Y así fuimos adoptados hijos suyos. Fuimos adoptados, eso dice, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Lo dice en Efesios, lo dice en Tesalonicenses. La voluntad de Dios es que nosotros seamos santificados para alabanza de la gloria de su gracia, para hacernos aceptos en el amado. De otra manera no podemos llegar al cielo. No podemos ser aceptos en Dios, ¿verdad? Si no vamos en Jesucristo, ¿verdad? Que si no obtenemos la redención, el perdón de pecados y las riquezas de su gracia. Y en el 8 me llama la atención, en el 9 dice que dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Es un misterio, ¿verdad? Entonces, todos tenemos la opción de recibir
la salvación. A todo el que nosotros le prediquemos, tienen la opción de recibir la salvación. ¿Va? Sí. No, José Luis, ve, dentro de lo que Dios me ha puesto a mí en el último tiempo, en los últimos tiempos, es cuando uno está leyendo la palabra, como decía el pastor David el domingo, uno tiene que leer la palabra conscientemente de que esa palabra es para mí. Entonces, si la palabra está hablando de que Él nos bendijo, que nos bendijo, que nos bendijo, entonces eso es para mí. Pero si la palabra dice que si tenemos pecado, Él nos va a echar en el fuego eterno, también es para mí. En el sentido de que debemos de ver la palabra como un mensaje Para mí. Personalizado. Entonces, de las cosas que también yo he venido aprendiendo por medio del el testimonio de compartir y compartir la palabra, es que la Biblia, el único mensaje, no el único, sino el mensaje más importante de la Biblia es regresar al cielo. Eso es todo. Entonces, para regresar al cielo hay unas condiciones. La primera condición es que Él quiere revelarnos a nosotros que no tenemos derecho de entrar al cielo. Ajá. Eso tiene que ser revelado en nosotros. También tiene que ser revelado en nosotros qué es lo que hay en nosotros que a Dios Padre no le gusta y que está airado, tiene una ira contra lo que hay dentro de nosotros, que esa ira y esa condenación que Él tiene, ese enojo que Él tiene, no es contra el ser humano, es con lo que el ser humano tiene ahí adentro. Pero también tiene que ser revelado que si lo que el hombre tiene ahí adentro no es quitado, entonces la condenación y el castigo es para lo que está ahí adentro y para el hombre que tiene lo que tiene ahí adentro, para los dos. Entonces, siempre que el apóstol Pablo está hablando, siempre está hablando en ese sentido. Este mensaje es para regresar al cielo, pero primero tienen que conocer la mala noticia, las consecuencias de la mala noticia y cómo es que arranca o da inicio a la buena noticia, que es la salvación. Para ser aceptos en el amado. Sí, entonces, lo primero que hay que hacer, y de las cosas que he venido aprendiendo es que hay que alumbrar y ponerle entendimiento a qué es el pecado. Entonces, el pecado no es un tema de moral. No es un tema de que yo no puedo regresar al cielo porque tengo otra mujer. El pecado es un ser espiritual con el cual yo aparecí en el vientre de mi mamá, ahí adentro, y que ese ser espiritual hace que yo sea adúltero. Eso hay que conocerlo bien. Entonces, el apóstol Pablo le dice a los Éfesos, a la iglesia de Éfeso, les dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ve cómo él empieza. Él, en su corazón, agradecimiento, está en una posición de adoración a Dios Padre, que es el Padre de Jesucristo. Entonces él adora al Padre de Jesucristo. No pierda de vista eso. Y dice, ese Padre de Jesucristo nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo.
Entonces, ¿qué es lo que Es quiere? la mayor bendición. Sí, entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que esta palabra es para José Luis, para mí. Porque nos bendijo a nosotros. Nos bendijo. Entonces, el concepto de bendición no es como nosotros lo tenemos metido aquí en la cabeza. Usted tiene que coger la palabra bendición y sustituirla por, él dice, me da derecho, le doy derecho a José Luis de entrar otra vez en el cielo. Salvación. Cuando dice de entrar, significa que, porque en Apocalipsis capítulo 1 dice, no borraré el nombre de José Luis. ¿Qué significa? Que antes de que usted viniera y entrara en el vientre de Doña María, usted viene del cielo y allá quedó el nombre de José Luis. Pero si usted no regresa, él borra su nombre. Entonces, la bendición es el derecho que Dios Padre me da para entrar otra vez en su cielo santo. Entonces, aquí Pablo empieza desde la buena noticia para atrás. Yo le dije a usted de la mala noticia y luego la buena noticia. No, él arrancó de la buena noticia para atrás. Entonces vamos para atrás. Entonces dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Entonces Dios Padre, o sea, el Padre de Jesucristo, escogió a José Luis y nos escogió a nosotros, pero con un valor muy grande. Metidos en Jesucristo. Porque es la única manera de recibir la santificación. No piense que el derecho de entrar al cielo es porque no solamente Él me escogió, no. Él te escogió, pero te metió en Jesucristo y entonces los dos, Jesucristo y José Luis, entran al cielo. Entonces, ve, ya empieza a hablar un poquito de la mala noticia porque dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, mancha es sinónimo de pecado. Pero dice que fuéramos santos. ¿Qué significa? Significa que cuando yo vine y entré en el vientre de mamá, traía ahí adentro un espíritu inmundo. Pero para poder regresar al cielo y entrar al cielo, yo tengo que ser santo. ¿Qué significa? Que el Espíritu de Dios, que es santo, tiene que sellarme a mí. Pero el Espíritu, y tiene que sellar a José Luis. Pero el Espíritu Santo no puede sellar a José Luis si ahí adentro hay un espíritu inmundo. Entonces tiene que quitarlo. ¿Quién lo quita? El Padre de Jesucristo. Dice Isaías 53. Tomó el pecado de José Luis, lo arrancó y lo metió en Jesucristo. Inmediatamente el Espíritu Santo viene y entra a tu vida y te sella. Por eso dice, como quien dice, cierra la puerta. Cierra la puerta. Correcto. Para que fuésemos santos. Eso significa la entrada del Espíritu Santo. Sigue. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo hizo Dios Padre eso? En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Aquí hay otra clave, voluntad. Entonces dice, en el amor, pero no el amor que nosotros conocemos. No en el amor. Es un amor que trasciende lo que nosotros consideramos como amor. Entonces, ese amor, para que nosotros lo podamos entender, nos dejó Génesis 6 o 7, por ahí, no mentiras, como 13, 14, nos dejó ese capítulo donde Jehová le dice a Abraham, para probarlo, ve y sacrifícame a tu hijo. Entonces, él nos dejó ese evento
para que nosotros nos diéramos cuenta el amor de Dios Padre entregando a su Hijo a la muerte. Su único hijo a la muerte. Y Abraham se sobrepuso, aunque Isaac era su hijo y era un muchacho como de entre 10 y 14 años. Y usted sabe lo que es que Abraham dice, lo voy a sacrificar. Es la entraña, o sea, es mi vida. Y lo que le había costado tenerlo. Sí. Pero entonces él entendió el amor de Dios Padre. ¿Para quién? Para José Luis. Entonces dice, según el puro afecto de su voluntad. No pierda la palabra voluntad, ni perdamos la palabra Dios Padre. Dice, sigue, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. O sea, nosotros somos aceptos, pero en el amado. ¿Quién es el amado? Jesucristo. Nunca dice que usted es acepto José Luis solo. Nunca. José Luis nunca. Nosotros somos aceptos para Él entrar al cielo, pero dentro de Jesucristo. Entonces sigue. En quien tenemos redención por su sangre. Entonces ya está hablando de sangre. ¿Qué significa sangre? Muerte. Porque dice que la vida está en la sangre. Entonces, en donde Él derrama toda su sangre, entregó su vida. Dice, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces, ¿qué es lo que significa? El perdón de pecados. Significa que el brazo de Jehová arrancó el pecado de José Luis, que es el espíritu inmundo, que es Satanás, y arrastró ese espíritu inmundo, es el pecado, pero arrastró un montón de hados, un montón de pecados. ¿Cuáles son? Transgresiones, que son adulterios, robo, malos pensamientos, fornicación, droga, todo eso lo arrastró, lo jaló y venía todo eso y lo metió en Jesucristo. Ahí lo metió. Entonces Él dice, Dios Padre dice, la paga del pecado es muerte de mi hijo. ¿Por qué muerte de mi hijo? Porque Jesucristo tiene ahí adentro el espíritu inmundo, tiene ahí adentro a Satanás. Y todo lo que Satanás produce, que son adulterio, fornicación, drogas, mentiras, licor, fumado, malos pensamientos, todo eso. Envidias, codicias. Todo eso está dentro de Jesucristo. Entonces, cuando Dios Padre ve a Jesucristo que tiene todo eso, su ira se enciende, se enoja y viene contra Jesucristo. Entonces, somete a Jesucristo a padecimiento hasta la muerte. Entonces, ¿por qué? Porque Jesucristo tiene atrapado a Satanás ahí adentro. Porque su cuerpo es poderoso. Y entonces, donde Dios Padre manda toda su ira, muere Jesucristo, muere Satanás. ¿Quién más muere? ¿Ah? Yo. Exacto. Muere José Luis. Entonces Él dice, consumado. Todo quedó pago. Murió mi hijo, murió Satanás, que era el objetivo, y murió José Luis. Viajan todos a las profundidades de la tierra. Allá en las profundidades de la tierra, el brazo de Jehová resucita a Jesucristo. Pero ¿quién viene adentro de Jesucristo? José Luis. Resucita a José Luis. ¿Rumbo a dónde? A la gloria. ¿Qué significa? Entrar al cielo. A los lugares celestiales en Cristo.
¿verdad? Ahí estamos sentados nosotros. Entonces dice, termino aquí con el 9. 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. En toda sabiduría e inteligencia. Entonces, para poder entender este misterio de la salvación, si Él no nos pone sabiduría e inteligencia para poder explicar esto que usted está escuchando, pero eso ¿quién? Eso no es mío. Él nos la dio. Cuando usted dice que yo estoy juntamente crucificado con Él, eso es una sabiduría y una inteligencia que no te pertenece. Él se la dio. Porque José Luis, esto no lo entiende cualquier persona. Entonces dice, una vez que Él nos da sabiduría e inteligencia, vea lo que hace, dándonos. El Dios Padre nos da a nosotros a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Entonces, Él nos da a conocer este misterio según su voluntad. Entonces, hemos hablado de Dios Padre y de la voluntad. Entonces, ahora vamos a ver cuál es la voluntad de Dios Padre. Y con esto descansamos, dijo el pastor Daniel yo. Y oramos. Entonces ve, en San Juan capítulo 8, el mismo Jesús, San Juan capítulo 6, el mismo Jesús explica y dice, Jesús le dijo, es San Juan 6, versículo 35, Él está hablando del pan, de su cuerpo. Dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Porque el Señor Jesús, cuando inicia su ministerio, Él dice, arrepentíos y creed en el Evangelio. Pero Él también dice, nosotros no podemos creer. Mi Padre tiene que darle a José Luis el creer y tiene que darle el arrepentirse. Porque Él dice, 36, mas os he dicho, ese es Jesús, nos dice a nosotros, mas os he dicho, José Luis, Jenny y este diácono, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Entonces, eso es muy importante porque muchas personas en las iglesias populares dicen, yo creo en Jesucristo. Cuando dice yo creo, ¿verdad? Está haciendo una obra, porque está haciendo la obra de creer. Pero resulta ser que el creer yo no lo puedo hacer. Tiene que regalárnoslo. Porque Pablo sí lo entendió, porque él dice, dándonos a conocer. Esto es sinónimo de creer. Entonces dice, vamos a ver la voluntad de él. ¿Cómo es que yo creo? ¿Cómo es que José Luis cree? Dice, 39, y esta es la voluntad del Padre, ¿va? Porque hablamos aquí de la voluntad. Entonces, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Él fue el que nos escogió, dice Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Qué significa? Que tomó a José Luis, Dios Padre, y lo puso enfrente de Jesucristo. Porque es lo que dice aquí. Esa es la voluntad de Dios Padre. Que todo lo que me diere, no pierda yo nada. Ve que nosotros no intervenimos en nada en la salvación. No participamos. Todo es recibir.
Entonces sigue y dice, porque es interesante, porque habla de dos voluntades. Entonces, la primera voluntad es que Dios Padre nos escogió y nos puso enfrente de Jesús. Y Jesús dice, uy, esta es la voluntad de mi Padre. Entonces, yo me llevo a José Luis para el cielo. José Luis lo mete aquí y me lo llevo para el cielo. Vea la otra voluntad. 40. San Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Otra vez, otra voluntad. Dice, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día posterior. Entonces, ¿qué es lo que significa? Entonces, la otra voluntad de Dios Padre es hacerte que cuando veas a Jesucristo, usted crea en Jesucristo. Ve que el creer yo no lo genero. Pero todo el mundo dice, yo creo en Jesucristo, yo creo en Jesucristo. Pues un error. Porque no se le ha dado la sabiduría y la inteligencia para conocer el misterio que Dios Padre nos dio. Entonces, estamos en el cielo única y exclusivamente porque Dios Padre, el Padre de Jesucristo, ha hecho todo. Y Jesucristo solamente vino a hacer la voluntad de su papá para traer un cuerpo poderoso, físico, para encerrar en su cuerpo físico al mismo Satanás. Era la única forma de sostener a Satanás en un punto para que Dios Padre desde el cielo le mandara un rayo, lo exterminara con un precio muy alto, la muerte de su único hijo. Es como, digamos, bueno, algo así lo entiendo. Ajá. Como una persona bien mala, malhechor, digamos, y que uno dice, bueno, aquí lo voy a agarrar, aquí voy a morir, pero y que venga, digamos, el OIJ y le tire una bomba y uno muere con, sí, o aquella persona murió con aquel malhechor. Ajá. Digamos, en el sentido de que usted está explicando, ¿verdad? Jesucristo lo tuvo que sostener. Lo tuvo que sostener. Para que Dios ahí lo atrapara, o sea, Jesucristo lo atrapó, digamos, en otras palabras, y Dios ahí. Sí, ¿verdad? Muy bien. Entonces, pero muchas personas dicen, no, Él murió por mis pecados. Pero no tienen ni la inteligencia ni la sabiduría de qué están hablando. Si no hay alguien quien les explique. Entonces vea la ira de Dios en Isaías 53. Isaías 53, versículo 10. Después en el versículo 6, al final dice, mas Jehová cargó en él el pecado singular, el Satanás de todos nosotros. Él lo cargó ¿a dónde? En el cuerpo de Jesús. Y vea lo que dice el versículo 10 de ese mismo capítulo de Isaías 53. Con todo eso, Jehová, que es el Padre de Jesucristo, quiso quebrantarlo sujetándolo a padecimiento cuando haya puesto su vida, o sea, muerte, en expiación. ¿Qué es expiación? Perdón por el pecado. Dice, verá linaje, o sea, veré a José Luis, vivirá por largos días, José Luis, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Vimos, ¿cómo fue que vimos según de Tesalonicenses 2, de la cómo nuestro Pablo entiende cómo es, cómo prospera, cómo nos prospera a él? Para voluntad, ¿sí? Es primera de Tesalonicenses. Perdón, José Luis, es que es tan bonito esto que a mí se me olvida que usted está cansado. No, ¿Ya? La palabra no cansa. ¿Verdad? Entonces, dice primera Tesalonicenses 1:11. Dice, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros para que nuestro Dios
os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Entonces, José Luis, resumo y ya y oramos. El apóstol Pablo en Efesios capítulo empezó por la buena noticia. Pero la buena noticia es que Dios Padre nos permitió entrar al cielo, pero dentro de Jesucristo. Dentro de Jesucristo. ¿Verdad? Esa es la buena noticia. Pero esa buena noticia empieza el apóstol Pablo porque él lo experimenta y lo reconoce. O sea, él puede explicar muy bien y entonces él dice, nos escogió, nos predestinó, porque no podíamos regresar al cielo. Tuvo que enviar a su Hijo para hacernos santos dentro de Él. Y nos reveló este misterio porque fue la voluntad de dos voluntades. Primero, que Él nos pone enfrente de Jesucristo y Jesucristo dice, no lo tiro al infierno, me lo llevo al cielo. Y la segunda voluntad de Dios Padre es que nos hace creer cuando estamos viendo a Jesucristo. El creer no nos pertenece. Entonces, ve, José Luis, nosotros siempre oramos y vamos a orar con este propósito. Primero, para que nuestro Dios, nuestro Señor Jesús pongan en José Luis, avive el deseo de orar, leer, exhortar y compartir esta noticia. Transmitirlo, ¿verdad? Pero comienza por la oración, por la lectura. La exhortación, ¿qué es? Que la lectura te exhorta. Inmediatamente usted dice, no, tengo que aclararle a este peón que anda conmigo, tengo que aclararle o afirmarle a la salvación a esta persona, a esta otra persona, porque usted lo está leyendo, o sea, él pone el deseo de leer, ¿verdad? Sí, esto es como una noticia, por decir algo, sí. Que demos el caso, algo así muy, por decir algo, a mí la caja, digamos, ya me tiene una pensión, por decir algo, pero yo no me doy cuenta, y entonces usted, ¿sí? digamos, busquen, usted ya tiene la pensión, puede ir a retirar y todo eso, pero yo no lo sabía, digamos, algo así. Sí, exactamente. Entonces, esa noticia es lo que uno tiene que llevar, que decirle, ¿verdad?, a todo el mundo. Pero, sí, como dicen ustedes, ¿verdad? Como dice la palabra, primero tiene que ser un revelado. Sí, bien afirmado, porque ¿qué va a compartir usted si no tiene bien claro y con tanta profundidad, como está en la palabra de Dios? Sí, tiene que quedar uno bien claro. Exacto, igual, para poder transmitir. Igual por ejemplo, usted me puede explicar cómo pintar, ¿verdad? Porque usted sabe, usted tiene el conocimiento, ¿verdad?, del misterio de cómo pintar. Pues ese conocimiento es igual en el Evangelio. Uno teniendo ese conocimiento lo puede transmitir. Sí, claro. Cuando, José Luis, yo estoy enterado de por dónde el Señor lo llevó con este tema de su corazón, esas operaciones de su corazón, yo clamaba al Señor con la seguridad, ¿verdad?, que tengo esa oración ahí la tengo guardada, con la seguridad de que ibas a pasar esa dificultad. ¿Se acuerda que yo te dije, véase sonriendo, véase y sentado en la cama después de la operación? ¿Se acuerda? Entonces, decía el pastor Samuel en aquel entonces, no sé cómo es que ustedes oran sin creer. Yo oro y yo estoy creyendo lo que estoy orando, pero lo voy a dar el secreto.
¿verdad? Que se lo aprendí al pastor Samuel. Entonces dice, la oración del justo tiene poder. Pero nos enseñaron, a mí me enseñaron mal. Dice, no, yo soy justo, entonces mi oración tiene poder. Es un error. Realmente el justo es Jesucristo. Él es el que tiene poder. Entonces, ve, José Luis, entonces, ya pusimos una razón para orar, que es que Dios ponga en tu corazón el deseo de leer y orar. Ahora, ¿cómo vas a orar? Entonces, dentro del justo. Entonces, José Luis ya no es, porque ya Efesios ya te dijo que usted está en el cielo. Y ya así empezó él diciéndote. Entonces, como usted está en el trono, pero usted no está, aquí está, digamos, el Espíritu de Dios, Dios Padre y Jesucristo, y usted está aquí. No, usted está dentro de Jesucristo. Y Jesucristo está a la derecha de Dios Padre. Imagínese eso, José Luis. Entonces, ¿cuál es otra petición que sale en mi corazón? Que te den que pronto te llamen de ese condominio para seguir percibiendo presupuesto para continuar viviendo físicamente, pagar las deudas y tener la oportunidad vivo de ser usado por Él. Ese es el único propósito de este contrato. ¿Cuál otra cosa? La salud física. ¿Cuál otra cosa? Jonathan, ¿cómo se llama? Joel, Ian, la esposa de Joel, Elizabeth, la esposa de Jonathan, Carolina, y también doña, ¿cómo se llama? Rosibel. Viera que, bueno, yo no sé si te lo he contado o no, pero ella estuvo atenta todo el tiempo clamando a Dios por tu vida. Te lo digo así para que te des cuenta quién es Rosibel, ¿verdad? Hay muchas cosas, hay mucha gente alrededor, pero nada más específicamente vamos a orar por eso. Entonces, bendito Padre Celestial, ahorita estamos en el trono de la gracia. Estoy orando, que tenga los ojos abiertos. Estamos en el trono de la gracia, pero no estamos solos, estamos dentro de Jesucristo. Entonces nosotros le decimos a nuestro Señor Jesucristo, Señor, háblele a tu Padre, que Él me abra, que me mande el deseo de leer la palabra, de orar, de predicar, de recibir la exhortación en la palabra. Porque yo no puedo leer solo. Señor Jesucristo, dígale a su papá que Él envíe un ángel para que me despierte y ponga ese deseo por escudriñar la palabra. Lo digo también para mí. Igualmente, mi Señor Jesucristo, estando dentro de ti y ahora en el trono de la gracia, Señor Jesucristo, pídale a Dios Padre que pueda enviar un ángel para que pronto este condominio le llame a José Luis y le diga, empieza tal fecha, le deposito en tal momento. Para que José Luis vea que realmente tú escuchas las oraciones. Señor, bendice con mucha salvación de todo tipo a Jonathan, a Carolina, a Ian, a Joel, a Elizabeth, a Rosibel, mis hermanas, mis cuñados, a Jaime, donde yo vivo, con las personas que yo me relaciono. Señor, mi Señor Jesucristo, dígale a su Padre que me proteja la salud física. Y yo estoy tan agradecido que me hayas dado la oportunidad de volver a vivir físicamente en este cuerpo. Estoy agradecido por la salvación que tú hiciste en esa operación a corazón abierto. Gracias te doy porque me salvaste de ese momento difícil y ahora yo puedo testificar y estar agradecido por lo que tú hiciste devolviéndome la vida física.
Gracias por tu salvación. Oramos en el nombre tuyo, Señor Jesús. Amén. Amén. Perdón. Pero usted sabe cómo Jenny y yo los queremos a ustedes y a vos, ¿verdad? Y A ustedes, en nombre de Jesucristo. eso, amén, así es.